Dicen que los espejos son portales, ventanas entre nuestro mundo y dimensiones que no deberíamos conocer. Que cuando se rompen, esas grietas no solo están en el cristal, sino en la realidad misma. Marcos nunca creyó en supersticiones. Era un hombre práctico, ingeniero de 34 años, recién divorciado, que acababa de mudarse a un apartamento en el centro histórico de la ciudad. El apartamento era perfecto, espacioso, bien ubicado y sorprendentemente barato. Demasiado barato, pensó después. El único defecto visible era el espejo del baño principal. Una grieta zigzagueante lo atravesaba desde la esquina superior izquierda hasta el centro, como una telaraña congelada en el tiempo. La primera semana transcurrió sin incidentes. Marcos se adaptaba a su nueva rutina: despertar a las 6 a.m., ducharse, afeitarse frente al espejo roto, mientras planeaba cambiar ese detalle molesto cuando tuviera tiempo. Pero era extraño. Cada mañana, al mirarse en el espejo, tenía la sensación de que algo no cuadraba. Su reflejo parecía desfasado, como si tardara una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Debe ser el estrés del divorcio, se decía. Una mañana, mientras se cepillaba los dientes, notó algo peculiar. En el reflejo, detrás de él, había una sombra que no correspondía a nada en el baño real. Se giró rápidamente. Nada. Volvió a mirar el espejo. La sombra había desaparecido. «Necesito dormir más», murmuró, pero su voz sonó extrañamente hueca en el baño. La segunda semana, las cosas empeoraron. La grieta del espejo parecía extenderse. Marcos estaba seguro de que antes llegaba solo hasta el centro, pero ahora se ramificaba hacia la esquina inferior derecha. Los espejos no se rompen solos, razonó. Debe ser el asentamiento del edificio. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. La tercera semana, Marcos comenzó a evitar el baño principal. Usaba el baño de visitas para las necesidades básicas, pero aún necesitaba ducharse en el principal. Una noche, alrededor de las 2 a.m., se despertó por el sonido de ¿agua corriendo? Se levantó descalzo y caminó hacia el baño. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue emanaba del interior. ¿Dejé la luz encendida? Empujó la puerta lentamente. El grifo estaba abierto, pero no salía agua. El sonido continuaba, como si el agua cayera en un recipiente invisible. Marcos cerró el grifo con mano temblorosa. En ese momento, en el espejo roto, vio algo que le heló la sangre. Su reflejo estaba ahí, pero también había otro reflejo. Una figura parada exactamente detrás de él. Se giró violentamente. Nada. Cuando volvió a mirar el espejo, ambos reflejos habían desaparecido. «Esto no puede estar pasando», susurró, pero su voz en el espejo se movió antes que su boca real. A partir de esa noche, Marcos comenzó a investigar la historia del apartamento. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. El apartamento había tenido 7 inquilinos en los últimos 3 años. Todos se habían mudado abruptamente,
algunos en mitad de la noche abandonando sus pertenencias. El último inquilino, una mujer llamada Elena Vázquez, había llamado a la policía 3 veces reportando actividad paranormal en el baño. Los reportes policiales describían a una mujer en estado de pánico extremo, hablando de reflejos que se movían solos y voces que salían del espejo. Elena desapareció una noche de octubre. Nunca la encontraron. Armado con esta información, Marcos decidió enfrentar lo que fuera que habitaba en su baño. Esa noche, a las 3 a.m. exactas, se plantó frente al espejo roto con una cámara de video en el celular. «Si hay algo ahí, quiero verlo», murmuró. Durante 10 minutos no pasó nada. Solo él, su reflejo normal y el sonido de su respiración nerviosa. Entonces, gradualmente, notó que su reflejo comenzó a sonreír. Pero él no estaba sonriendo. ¿Qué carajo? Su reflejo levantó una mano. Marcos tenía ambas manos a los costados. El reflejo comenzó a hablar, pero las palabras salían al revés, como una grabación reproducida en reversa. Marcos trató de retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. En ese momento, la grieta del espejo comenzó a extenderse ante sus ojos, creando un sonido como vidrio rompiéndose en cámara lenta. Del espejo comenzaron a emerger manos pálidas que se aferraban a los bordes de las grietas tratando de salir. «Elena», gritó una voz desde dentro del espejo. «Elena, ayúdanos». Marcos reconoció la voz. Era idéntica a la suya, pero cargada de desesperación. Comprendió con horror que cada inquilino anterior no se había mudado, habían sido absorbidos por el espejo y ahora venían por él. Las manos comenzaron a salir más, seguidas de brazos, rostros deformados por el cristal roto. Marcos corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. «No puedes irte», gritaron múltiples voces desde el espejo. «Ahora eres parte de nosotros». En el reflejo, vio cómo su propio cuerpo comenzaba a volverse translúcido, mientras el reflejo se hacía más sólido. Desesperado, Marcos tomó el secador de pelo y lo estrelló contra el espejo. El espejo explotó en miles de fragmentos. Cuando los paramédicos encontraron a Marcos, estaba inconsciente en el suelo del baño, rodeado de vidrios rotos y con múltiples cortes superficiales. Los médicos dijeron que había tenido un episodio psicótico, probablemente causado por estrés post-divorcio. Marcos nunca les contó lo que realmente había pasado. Pero hay algo que los médicos no supieron. En los fragmentos de espejo que recogió la policía, las cámaras de seguridad captaron algo extraño. En cada pedazo de cristal, sin importar cuán pequeño fuera, se podía ver un reflejo, pero no era el reflejo de la habitación donde estaban los fragmentos. Era el reflejo de múltiples personas gritando, golpeando desde adentro, tratando de salir. Marcos se mudó esa misma semana. Nunca más compró un lugar con espejos rotos. Pero a veces, cuando pasa frente a cualquier espejo, jura que puede ver, por una fracción de segundo, múltiples manos tratando de romper el cristal desde adentro.
Y en esas ocasiones escuchas susurros que dicen: Marcos, ven con nosotros, aún hay espacio en el reflejo. El apartamento sigue en alquiler. El anuncio describe: baño principal recientemente renovado, espejo nuevo. Pero los inquilinos nunca duran más de un mes, porque aunque cambien el espejo, algunos fragmentos del anterior siguen incrustados en las paredes. Y por las noches, si prestas atención, aún puedes escuchar voces susurrando desde adentro. Elena, Marcos, ¿vienes a acompañarnos? La próxima vez que veas una grieta en un espejo, no la ignores. Cámbialo inmediatamente, porque las grietas en los espejos son grietas en la realidad. Y algunas cosas del otro lado están esperando para cruzar. Suscríbete para más historias como estas y que el terror te aceche siempre. Hasta luego.